Bueno, doctor Germán, por favor, para que sepas, ahí tenemos el dibujo que se llama puntero. Si necesitas marcar alguna cosa en la presentación como para mostrarnos, por favor utiliza el puntero porque tu ratón, tu mouse, no va a funcionar para nosotros. Hay que habilitar ese botón del puntero que está ahí arriba de su pantalla, por favor. ¿Lo localizaste? Está... A un lado de la palabra dibujar. Ah, ya, sí. Puntero, ya lo Bueno, ubiqué. eso, ahí si no necesitas, eso, si necesitas marcar algo en su presentación. Y ahí abajo también, tú controlas la presentación, ¿sí? Si quieres cambiar de pantalla la presentación, está ahí abajo los dos botones para ir adelante o volver. ¿Lo localizaste? Abajo de la pantalla. Sí, ya la cambié, sí. Bueno, bueno. ¿Esos? Entonces, adelante. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, mi nombre es Germán Málaga, soy profesor en Cayetano Heredia, soy investigador en crónicas. Tenemos un grupo de investigación clínica en el hospital que se llama Conevit. Bueno, eh, quería hablar sobre un poco sobre lo que estamos trabajando en diabetes a propósito del Día Mundial de la Diabetes y poner énfasis en lo que se llama depresión y diabetes, ¿no? Eh, no tengo conflictos de interés con entidades con fines de lucro que reportar. Y bueno, lo primero a decir sobre el tema es que creemos que es un tema frecuente. El tema el título que le pusimos al tema fue un elefante en la sala como intentando eh, intentando hacer, intentando hacer un poco énfasis en el hecho de que siendo una cantidad tan frecuente, rara vez los médicos tenemos en cuenta esta condición, que puede ser, como vamos a ver, determinante para pues, diferentes aspectos de control y tratamiento de la enfermedad, ¿no? De por sí la depresión, incluso en personas sin diabetes, ya duplica el riesgo de enfermedad coronaria y de stroke en las personas que la portan, ¿no? Y es un hecho bien conocido y desde hace muchos años que se tiene presente, ¿no? Que las personas deprimidas tienen más infartos cardíacos y tienen más accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y por otro lado, la diabetes también, pues es un factor de riesgo conocidísimo tanto para la enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, un poco menos para enfermedad cerebrovascular, pero para enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica es de primera importancia el rol que cumple la diabetes, ¿no? Entonces, y hay estudios diversos que demuestran que los pacientes diabéticos tienen un riesgo mayor que la población general. Estudios antiguos, internacionales, que muestran que entre 15 a 20%, otros estudios que dicen que hasta el 30% de diabéticos han tenido algún síntoma depresivo en algún momento de su vida. En México es el país que ha reportado mayores porcentajes de depresión en pacientes con diabetes, tanto como 53%. Y hay estudios más recientes, que no los he incluido, pero hay un estudio español del 2012, para quienes estén interesados por inbox le puedo mandar la referencia, que tiene un hallazgo como de 50%, perdón, como de 33% de depresión en personas con diabetes. Y hay un estudio local también publicado recientemente en una revista llamada Medway, que es una revista chilena, pero es un grupo de investigadores peruanos del Hospital Militar del Perú que reportan frecuencias en una muestra de 250 personas, una frecuencia de casi 40% de diabéticos con depresión, ¿no? Entonces, es un problema, ya, digamos, internacionalmente ya se está trabajando el tema y vamos a ver cuál es la importancia que tiene. Además hay que tener en cuenta que la depresión, no hay datos confiables sobre depresión en Perú. Este es de antiguo de una revista colombiana de psiquiatría que tiene 7.9. Hay algunos estudios más recientes en revistas locales de prevalencia de depresión en el Perú,
que hablan alrededor de 6%, ¿no? O sea, 7.9 no es un valor muy exagerado. Y creemos que la prevalencia de depresión está alrededor de eso. Por otro lado, tenemos que la prevalencia de diabetes en el Perú, datos recientes del doctor Seclen hablan de 7% promedio nacional y para Lima metropolitana de 8.4, ¿no? Ahí está la referencia de este tipo, de estos datos. Y claro, tener en cuenta siempre que la prevalencia de diabetes viene incesantemente incrementándose en los últimos 10 años y hay reportes extraoficiales en que esto sigue aumentando y hay un reporte ya por distritos que se está corriendo en este momento, pero que la prevalencia de Lima sigue una tendencia creciente, ¿no? Entonces, tenemos ambas situaciones prevalentes, ambas situaciones frecuentes y ambas situaciones que además van aumentando, ¿no? ¿Por qué es importante esta asociación? Porque la depresión sí puede contribuir con la hiperglicemia y por lo tanto con un mal control de la glucosa y el control metabólico de estas personas, ¿no? Y las causas son diferentes y diversas, ¿no? Desde que los estados depresivos generan una activación sostenida del sistema simpático, que hay una sobreactivación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, mayores niveles de ACTH, cortisol, lo cual aumenta el nivel de glucosa, lo cual desestabiliza el control que se pudiera hacer, ¿no? Además de todo lo que va relacionado a esta activación crónica sostenida del eje adrenal, aumenta el cortisol aumenta el apetito, por lo tanto, la posibilidad de adherirse a dietas o a regímenes nutricionales, pues ya se complica por un tema hormonal estrictamente, sin contar que lo que es, claro, suena verdad de perogrullo, pero que sí existe, que una persona, y es real, que una persona diabética pues va a tener menos control de sus enfermedades, menos control de su menos interés en autosatisfacerse y, bueno, a veces buscando, va a tomar, no va a estar tan interesado en controlar su enfermedad, tomar su medicación, de tener cuidado de su vida, ¿no? Entonces, digamos, sí hay una relación, tanto desde el punto de vista neurohormonal de activación simpática de los pacientes con diabetes, como por el lado ya del control de la enfermedad, de las actitudes que tiene una persona para controlar su enfermedad, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que, digamos, hay varias vías y seguramente se pueden postular más vías, pero es claro que una persona con diabetes tiene un riesgo, que está deprimido, puede estar en riesgo el control que pueda tener de su enfermedad. Y esta asociación, sí, pues ya hay evidencia de que diabetes mellitus y depresión tienen peor control glicémico, por las razones más o menos expuestas, menor adherencia, menor monitoreo de glicemia, una pérdida de interés del autobienestar, ¿no? Y claro, también hay evidencia de afección de autocuidado, ¿no? O sea, se afecta el autocuidado de la persona, como suena también una verdad, pero vamos a ver que no necesariamente, ¿no? Sin embargo, claro, si todo fuera tan claro, no estaríamos en este tema, pero sí, también hay estudios en los cuales no se reporta, no se asume esta asociación, aunque ciertamente son estudios antiguos, ¿no? Eh, la razón por la cual una de las razones por la cual estamos en esta conversación es porque nosotros estamos siguiendo pacientes para evaluación de control metabólico integral. De hecho, estamos corriendo un estudio y estamos haciendo una cohorte. Empezamos en un estudio transversal en el cual reclutamos a pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus de por lo menos un año, que hubieran acudido por lo menos también una vez en el último año a controles en el hospital. Excluimos a pacientes que hubieran estado hospitalizados en los últimos 6 meses por un tema de que estos pacientes podrían estar sobremotivados o haber recibido por el mismo hecho de su enfermedad, haber recibido una educación o el susto que pudiera haber condicionado una situación de enfermedad aguda, pudiera cambiar su actitud con relación a su enfermedad. Bueno, y obviamente que estuvieran de acuerdo en participar y que hubieran firmado un consentimiento informado. Para evaluar
depresión, usamos una herramienta, el CSD, que es una herramienta que ha sido validada en Perú por el doctor Pablo Ruiz y el grupo de psiquiatría de mi hospital, que tiene una sensibilidad altísima con 91% y una especificidad de 96%. O sea, luce y suena una herramienta confiable para detección de depresión en nuestro medio, ¿no? El estudio completo consistió en que a estos pacientes, cuando eran reclutados, se les tomó sangre periférica, en la cual se hizo medición de glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos. Se les aplicó una escala de adherencia que es multidimensional y que implica varios aspectos del cuidado de la diabetes: actividad física, alimentación, actitudes con relación a la enfermedad. Entonces, además, concomitantemente aplicamos una escala de actividad física, el IPA, que es internacionalmente reconocida, que se pueden tener una serie de críticas con relación a la propiedad, pero una ventaja que tiene esta herramienta es que está difundida, que es conocida, y que además, siendo tan difundida, permite hacer que los estudios sean comparables, ¿no? Que la información recabada sea comparable. Más les aplicamos una herramienta para medición de calidad de vida y un cuestionario de autoeficiencia. Los pacientes que están incluidos para este estudio fueron 105 pacientes, de los cuales 39 eran usuarios de insulina, 40 tenían dos o más fármacos para el control de la diabetes, y 52% de estas personas concomitantemente tenían hipertensión, con lo cual mucha de esta gente tenía polifarmacia y tenía una serie de... O sea, eran pacientes que realmente tenían lo que decimos el combo completo de enfermedad, que eran diabéticos, hipertensos, que tenían una serie de otros factores, y que necesitaban de cuidados especiales para el control de su enfermedad. Tenemos que, un poco para centrarnos y entrar en los resultados de diabetes y depresión, pero sí creo que es importante además señalar qué obtuvimos en este estudio, ¿no? Primero, que solamente el 35% de los diabéticos tenían buen control de glicemia en el momento en el que fueron evaluados, ¿no? Visto del otro lado, 2/3 de diabéticos no tienen control de la glicemia en ayunas ni siquiera, ¿no? Cuando evaluamos por control metabólico integral, ¿qué significa esto? Digamos, todas las guías o las normas en las cuales se establece cuál es el cuidado ideal que deben tener los pacientes diabéticos para prevenir enfermedades metabólicas, macrovasculares y microvasculares. Y es claro que se tiene que tener un control no solo de la glucosa, sino que además estos pacientes tienen que tener control del colesterol LDL y la presión arterial controlada. Cuando veíamos qué porcentaje de nuestros pacientes tienen todos estos tres parámetros controlados para evaluar lo que se dice calidad de atención en diabetes, encontramos un valor espantoso, ¿no? Que solamente 7%, 8% de nuestra muestra fueron que cumplían estos requisitos, ¿no? La visión a la inversa diría que el 92% de personas con diabetes de nuestra muestra no tienen adecuado control y por lo tanto están expuestos a evolucionar hacia enfermedades micro y macrovasculares, ¿no? Cabe resaltar en este momento que la forma como obtuvimos esta muestra fue aleatoria. Tomamos la relación de pacientes que se atendían, el número 4 y el número 9, y así fuimos reclutando la muestra de tal manera que no había intentando aliviar los sesgos de selección para la obtención de nuestra muestra. Otros datos que, claro, si el 92% de personas no tiene adecuado control, también hay que establecer pues que el 11%, solamente el 11% de pacientes tienen actividad física, 74.8 califican como no adherentes. En su calidad de vida encontramos que estaba moderadamente afectada. Cuando evaluamos autoeficiencia en nuestra población y la comparamos con estudios similares en población general, encontramos que no hubo diferencia, es decir, que nuestros pacientes diabéticos tenían los mismos problemas de autoeficiencia que el resto de la población, ¿no?
¿Y qué obtuvimos con relación a diabetes propiamente dicho, ¿no? Con relación a diabetes propiamente dicho, encontramos que el 33% de nuestros pacientes tenían depresión. ¿Esto qué significa? Que si lo comparamos con la población general, en la cual alrededor del 7% tienen depresión, tenemos que los pacientes diabéticos tienen 5 veces más frecuencia de depresión que la población general, ¿no? Con lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, estos pacientes, y además en nuestra población, nuestros pacientes que tenían diabetes tenían menor adherencia al tratamiento, tal como se había postulado que pudiera ocurrir, tenían menor autocuidado con relación a los pacientes que no estaban deprimidos, y lo que sí encontramos una clara sucesión fue con la edad, es decir, los pacientes mayores, conforme y había una relación lineal, la muestra no permitió análisis más finos ni más sofisticados, pero sí tenemos una tendencia que los pacientes de mayor edad, y de hecho los adultos mayores, cuando lo analizamos dicotómicamente, tenían mucho más depresión que los pacientes eh, que no eran adultos mayores. Es decir, sí había una relación estrecha entre edad y depresión, ¿no? Sin embargo, cuando hicimos el control o el análisis por control y mal control, lo que postulamos es de que siendo tan deficiente el control integral, es decir, digamos que el 92% de personas están mal controladas, es difícil pues establecer que pacientes, hacer la discriminación, es decir, pacientes con depresión tienen peor control que los pacientes que, que no tienen depresión, dado que el 92% de toda la población no tenía buen control. Entonces, claro, creo que ese es un tema que hay que interpretarse desde ese punto de vista, de que en general nuestra población tiene, por lo menos la población que hemos evaluado y la que venimos siguiendo, es una población de bajos recursos que se atiende en un hospital nacional y que no tienen un control adecuado de su enfermedad, a lo cual se agrega pues la depresión, la afectación en su calidad de vida y bueno, y seguramente o lamentablemente estamos siguiendo y observando que esta gente nos van a desarrollar todas las complicaciones como consecuencia de la enfermedad, ¿no? De hecho, tenemos algún reporte también en pacientes diabéticos, en los cuales hasta un tercio de pacientes evaluados de manera transversal ya tienen algún grado de neuropatía. Entonces, sí estamos viviendo un problema, no solo porque es una enfermedad que está en aumento, sino que el sistema de salud y las diferentes aspectos del cuidado que les podemos prodigar, que les podemos dar, no están contribuyendo a mejorar este control. Eso por un lado. Y por otro lado, que a este incesante incremento con el cual empezaba diciendo de que tenemos en las prevalencias de diabetes, vamos a tener también un incremento en las complicaciones, ¿no? En afecciones macrovasculares, infartos cardíacos, pies diabéticos, hasta las microvasculares, ¿no? Problemas, pérdida de función visual, enfermedad renal crónica y ciertamente si hay información de que ya diabetes en el Perú es la primera causa de enfermedad renal crónica y necesidad de diálisis. Entonces, ese es un poco el mensaje que les quería transmitir y no sé, supongo que podemos empezar a intercambiar ideas o discutir a partir de este momento, ¿no? No sé si tienen comentarios, preguntas. Hola. Bueno, entonces todos ahora, si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, por favor utilicen el bate-papo, ¿no? Ahí abajo pueden escribir y el doctor está disponible entonces para alguna duda o alguna discusión, ¿sí? La casa listo.
Si no preguntan, les pregunto yo entonces a ustedes. ¿Ustedes están corriendo algún estudio parecido? ¿Podemos trabajar algún estudio multicéntrico de repente? Eh, es- en sus hospitales se tienen en cuenta estos aspectos de depresión, los pacientes con diabetes, tienen un manejo especial, psicólogos, coaching o algún otro tipo de actividad para que los pacientes diabéticos puedan darse, o grupos de ayuda de repente, no sé, en mi hospital no hay nada de eso, ¿no? Estamos intentando implementar un grupo de autoayuda entre diabéticos, pero en mi hospital por lo menos no hay nada, ¿no? No sé, Elena, ustedes están trabajando el tema de SMS, de repente nos puedes contar algo también de la experiencia de ustedes, ¿no? Elena dice que no tiene micrófono, está escribiendo. Bueno, aquellos que quieran hablar, ¿no? Más que escribir, solo avíseme que yo libero el micrófono acá, pero hay que tener un micrófono ahí también. Lena, te liberé si... Ah, ¿no está habilitado o no tienes el equipo del micrófono? Porque si no está habilitado ya te habilité. Ahora, si no tienes el micrófono, no hay problema. Escribí a nosotros ahí en Bachipapo. Pero si lo tiene, ahí está habilitado, ¿sí? Probalo y avísame. No, no te escuchamos, Elena. Bueno, ¿Alguien Lena, más que quiera participar? y si yo voy a preguntar si Elena no quiere escribir su comentario o duda, ya que tenemos algún problema técnico que por ahí no está funcionando el micrófono, no sé. Puede escribir, Elena, si quiere comentar algo o preguntar, si no te molesta, escribir. Estamos todos leyendo. A ver, Luis Miguel Oleguero Santín, hola. Él dice que es estudiante de la Universidad de la Nación de Piura y pregunta si se podría hacer análisis económicos de cuánto es el costo de tratar a un paciente con diabetes y depresión y si podría dar ideas de hacerlo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Primero que no he encontrado nada al respecto. Uno, cuál es el impacto de la depresión en pacientes con diabetes y
y la pérdida de oportunidades de control de su enfermedad y lo que va a representar esto a largo plazo, ¿no? Yo creo que si se hace ese análisis y si encontramos que yo sí creo que los pacientes están perdiendo oportunidades de mejorar su condición, su calidad de vida y poniendo en riesgo su integridad vascular por no llevar control de la diabetes, yo creo que es algo que no se ha hecho, pero que es algo que sería necesario remarcar. Y claro, pues de otro lado, yo al final, desde el punto de vista logístico, real, no creo que sea muy caro tratar mm, la depresión cuando es además no estoy seguro que todos necesiten tratamiento, ¿no? O sea, seguramente se pueden hacer grupos de apoyo, se pueden autoayuda, habrá gente que sí necesite medicación, pero lo que se necesita es implementar un sistema que funcione, ¿no? Que detecte, dos, que ayude, que apoye, y tres, que los casos necesarios que los trate y cambiar la historia de la enfermedad, ¿no? No sé si con eso respondí a la pregunta de Luis Miguel. Bueno, solo para mencionar que, ya aprovechando lo que dice Luis Miguel, que en Perú las zonas que tienen más alta prevalencia de diabetes, eh, es el norte de Perú, en Piura y Tumbes, con prevalencias que llegan hasta 13% inclusive en Tumbes, y es no estoy seguro si se ha evaluado esa parte, pero que sí, digamos, pues, por todos, como una especie de reconocimiento de que la gente, por lo menos hay grupos poblacionales en el norte del Perú que tienen un fenotipo distinto, ¿no? Que parece mucho al mexicano, que son más chaparritos, más bajitos, más anchos, de cuello más ancho, que tienen mucha cantosis. O sea, sí hay un fenotipo especial en el norte del Perú que hace que seguramente está determinando que en sus poblaciones tenga mayores prevalencias de diabetes, ¿no? Y una cosa que se tiene que también, y por qué es importante diabetes, porque está creciendo, claro, en las grandes capitales, en las grandes ciudades de la costa del Perú, pero también está creciendo en las zonas más pobres y cuando en crónica se evaluó la prevalencia perdón, la incidencia de diabetes, se encuentra que la incidencia es mayor en Puno, por ejemplo, que con el agravante de que son zonas muy pobres, y a las cuales en las cuales el acceso de salud está muy limitado, ¿no? Entonces, se les va a imponer una carga de enfermedad a una población que no tiene cómo sustentarla, ¿no?
No sé Doctor, si tiene más preguntas, más comentarios. Sí. doctor Germán, yo creo que Elena ha hecho tres preguntas. Están ahí arriba de la frase que usted ha escrito. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Ya la vi? Bueno. Bueno, lamentablemente no veo que se haga detección rutinariamente. Digamos, estamos llamando la atención sobre esta información, pero rutinariamente no se, no se hace detección. Yo creo que si cuando sean casos muy extremos, muy obvios, seguramente sí se derivan al psiquiatra, pero si no, realmente se pasan a, se- 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 no son tomadas en cuenta. Eh, claro, una vez que se ha detectado y que han sido derivadas, estas personas efectivamente reciben tratamientos de salud mental, pero claro, tampoco hay un seguimiento para ver cuál es su reincorporación, cómo se mejora la calidad de vida, si mejoran sus expectativas con relación a la enfermedad, si mejoran su conocimiento o si mejoran su control de la enfermedad, ¿no? Yo creo que es un tema que es así frecuente, que es muy hasta alarmante por su frecuencia y por los impactos que tiene, pero que no lo estamos visibilizando, ¿no? Que está ahí como invisible, como decía en el título de la presentación, es un elefante que tenemos dando vueltas en la sala, pero que nadie lo ve, ¿no? Gracias por escribir. R. Lima, no sé cuál es el nombre, pero dice que es una paciente con depresión crónica severa que ha usado servicios de salud MINSA y privados y que cuando trataban otras enfermedades nunca se hicieron preguntas acerca de depresión. Y existen protocolos en donde se sugiere detectarla en consultas sobre otras enfermedades, desde cuándo, si no hay, cómo se podrían implementar. Yo creo que podríamos aprovechar este entorno para implementar, ¿no? Yo creo que la herramienta que usamos y que les mostré para detección de diabetes es una versión corta de 6 preguntas que se podría fácilmente implementar y detectar, ¿no? Y a quienes fueran detectados, por lo menos hacerles una segunda evaluación más exhaustiva para ver si realmente reúnen criterios y detectarlas, ¿no? Yo creo que deberíamos tomar esto en cuenta para mejorar y optimizar el sistema de salud. Ahora, claro, un gran problema es que usted en su experiencia seguramente tiene que, por ejemplo, en un médico en salud, en una mañana de consulta tiene 24 personas o más, ¿no? Esto significa que el tiempo dedicado pues es bien complicado de que se evalúe depresión, además que se eduque, si uno tiene en cuenta todo lo que implica una consulta de diabetes, de revisar evaluar al paciente, evaluar su nivel de control metabólico, evaluar su cartilla de donde están los controles de glicemia, si tiene exámenes, evaluar los exámenes, eh, retirar los pies, los zapatos a los pies para ver los pies, hacer la prueba de sensibilidad, verificar que el paciente haya tenido su volumen de glicosidad en los últimos meses, que si ha tenido su evaluación de función renal en los últimos meses, si ha tenido su evaluación oftalmológica en el último año. Entonces, hay un conjunto de cosas que se tienen que evaluar en un diabético, pero si uno además tiene que evaluar a otras 24 personas, como que la cosa se complica, ¿no? Bueno, sí, efectivamente hemos encontrado a Andrea Ruiz Alejo sola. eh, no estoy seguro que se haya evaluado diabetes, ¿no? Ahora, prediabetes es un término que siempre a los médicos nos cuesta aceptar, ¿no? Porque y hay una serie de discusiones sobre si debemos seguir usando este término. Claro, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de medicalización funciona bien y muy pocos están dispuestos a abandonarlo, pero claro, siempre surge la posibilidad de que estos términos como con prediabetes o prehipertensión o es ponerles un prediagnóstico al paciente y el problema con estos prediagnósticos que lamentablemente implican medicalización, ¿no? Y ciertamente hay montones de estudios que se hacen en estas poblaciones prediabéticas
para retrasar el avance de la enfermedad. Lo cual, claro, en algunas veces puede justificar, pero que fácilmente lleva a que todos los que tienen más de 100 de glucosa puedan recibir medicación y por cuánto tiempo, y esos son millones de personas en nuestros países que ya de por sí no tenemos recursos. Entonces, no sé que si se ha hecho en prediabetes, pero claro, eso pues, debería ser motivo de otra discusión y de otra presentación sobre si debemos usar prediabetes, ¿no? O cuál es el rol, o bajo qué preceptos. Y una de las razones por las que se ha desvirtuado mucho el término es porque se ha empezado a trabajar el tema para medicalización explícitamente, lo cual es complicado, ¿no? Y lo mismo con la resistencia a la insulina, ¿no? O sea, sí, creo que se podría, no sé, de repente esta resistencia a la insulina es de gente que tiene depresión y que satisface su depresión con alimentación o la depresión que va con angustia, ansiedad y estas angustias, ansiedades son las que dominan y hacen a la persona ganar peso y en personas predispuestas pueden tener resistencia a la insulina. Creo que son betas que se pueden explotar en el futuro. No sé de que se hayan implementado, que se hayan hecho hasta el momento, ¿no? Sí, pues como dice Elena muy bien, no se han implementado todavía, pero un grave problema que se tiene es la sobredemanda y la sobrecongestión de los servicios, ¿no? Entonces, de repente antes de implementar estos servicios, a fortalecer la atención primaria, a que muchas de estas personas se atiendan en atención primaria, donde su médico de atención primaria pudiera detectar con mayor facilidad y con mayor tiempo y con una evaluación más integral de esta coexistencia de afección de la salud mental y enfermedades crónicas. Digamos, como está el modelo actual en el Ministerio de Salud y en salud, yo veo bien difícil que podamos cambiarlo en un periodo muy corto, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, entonces, y la recita es en 2 meses también, entonces, y claro, o sea, en verdad hay un montón de barreras que, que pueden limitar estas buenas intenciones, ¿no? Bueno, si es que con relación a lo que dice Andrea Ruiz Alejos, de qué impacto podría tener en la salud mental el hecho de diagnosticarlos y medicarlos, no entiendo si es a los diabéticos o es a los pacientes con depresión. Si es a los diabéticos, yo creo que sí habría una oportunidad inmensa nuevamente, en la hipótesis esbozada, es de que estos pacientes tienen un peor control de su enfermedad, por lo tanto, pérdida de oportunidad de tratamiento y por lo tanto,
persistencia, los factores de riesgo que nos van a llevar a tener o a desarrollar las enfermedades que queremos evitar justamente, ¿no? Pero si, como vimos, el 92% de los pacientes no tienen una atención integral de diabetes adecuada, o solamente el 35% de pacientes tienen control de glicemia en ayunas, digamos que dos terceras partes en un caso y o no, más del 90% en el otro, están expuestos a desarrollar la evolución natural de esa enfermedad como si no existiera un sistema de salud, ¿no? Eh, bueno, depende el ámbito en el cual se hable, ¿no? Con relación a los recursos para tratar depresión asociada a diabetes o enfermedades crónicas. Eh, yo creo que en salud hay más presupuesto y que sí podría, si se detectan, si hacen los tamizajes, tratarse, y yo creo que sí podrían, sí, pues sí podría hacerse, ¿no? En el sistema del Ministerio de Salud, bueno, estamos por lo menos en Perú estamos en un nuevo régimen, intentemos de que la, se utilicen mejor los recursos y, los diabéticos, sí te respondió Andrea, claro, yo creo que sí, ¿no? Como te digo, si asumimos que, yo no creo, bueno, no sé si ese 92%, pues si un porcentaje de pacientes sí tienen un mal control de su enfermedad como consecuencia de la diabetes, vamos a ganar en oportunidades para tratarlos mejor y lograr controlar sus enfermedades y prevenir desenlaces de complicaciones futuros, ¿no? El MINSA, como te digo, yo creo que el MINSA tiene un problema de financiamiento en este momento. El MINSA, el Seguro Integral de Salud, está completamente desfinanciado para este año. Esperemos que el próximo año se gestione mejor el- el presupuesto, que alcance hasta fin de año por lo menos, no como este año que se acaba en agosto, creo, y que los pacientes puedan tener acceso. Ahora, dicho sea de paso, sí, el Seguro Integral de Salud del Estado sí cubre enfermedades como depresión, ¿no? A diferencia de seguros privados en los cuales estas enfermedades no están cubiertas, lo cual, bueno, pues a una tremenda desinformación o mala voluntad, ¿no? No sé si me ha pasado una pregunta. Ahora, ¿cómo se podría implementar? Yo creo que es bien fácil, ¿no? O sea, en todos los servicios de diabetes hay un triaje en el cual se pesa, se talla, se toman glucosas a todos los pacientes que han tenido o que acuden al servicio de endocrinología. Ahí fácilmente se podría implementar aplicar estas escalas de fáciles, de 6 preguntas, y ver quiénes tienen más riesgo y avisarle o alertar al médico para que intervenga o para que trate a estas personas, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, en teoría sí, ¿no? Si uno tiene, a ver, tú estás gordo y tienes prediabetes y prehipertensión y, no sé, y pregota, ¿no? Si le ponemos chapas a los pacientes y los sobrediagnosticamos primero y los sobremedicamos después, mm, si puede llevar a depresión. Yo creo que sí, ¿no? O sea, creo que a nadie le conviene nadie se va a sentir conforme con tener diabetes. Y la otra es que es difícil saber qué cosas primero, ¿no? Qué cosa es el huevo, qué es la gallina, ¿no?
Si un paciente que tiene estos trastornos metabólicos porque está ansioso, porque está angustiado, porque tiene, eh, digamos, y eso genera pues que tenga sobrepeso, eh, si encima le decimos, ya no puedes comer, entonces se queda sin su único, sin su única autosatisfacción. No sé cuánto pueda influir eso, ¿no? Pero son temas que creo que vírgenes a explorar, son betas de investigación para quienes estén interesados que se pueden plasmar y se pueden explotar y se pueden, y, claro, y sería interesante conocer para hacer intervenciones futuras, ¿no? Si encontramos que eso es posible, bueno, a ver, de repente, pues, mejorar de repente estamos intentando bajar la glucosa y en realidad lo que debemos hacer es mejorar la depresión, ¿no? Se me ocurre. Sí, pues tiene razón. No sé cuál es su nombre, R. Lima, pero sí, yo calculo que el sentirse... Ah, oh, Rocío, hola. Qué gusto verte por acá. Claro, yo calculo que estar en una situación de ser pobre en el Perú, y bueno, en nuestros países, tener pobres recursos o pobre acceso a salud, pobre acceso a educación, si encima uno está enfermo, si uno no puede controlar su enfermedad, y hay gente que depende de uno, yo creo que para deprimirse de todas maneras, ¿no? O sea, es, no se me ocurriría una situación tan dramática, o no me gustaría de ningún modo estar en una situación tan dramática, ¿no? Imagínense ser un padre de familia, o de estos gorditos que tienen trabajos eh, que viven del día a día y que comen pues con una mala alimentación y que no comen exceso de carbohidratos y que se toman sus cervezas el fin de semana y que están gordos y tienen prediabetes. Y viene el médico y en vez de educarlo le dice, sí, si tú no te cuidas la enfermedad te vamos a cortar las piernas, vas a estar en diálisis. Y de repente este señor tiene, no sé, 3, 4, 5 hijos que todavía alimentar. Yo creo que sí debe ser una causa de frustración y de depresión, ¿no? O sea, a veces cuando vemos los dramas humanos en nuestros pacientes, es terrible a lo que están expuestos, ¿no? Y claro, están desatendidos y están marginados y están olvidados en cuanto al sistema de salud se refiere, ¿no? Claro, y el problema con los alimentos saludables es que comer sano es muy caro, ¿no? No sé si ustedes han intentado por ejemplo, en mi casa estamos intentando comer más saludable, más orgánico, y eso es carísimo, tanto que estamos a punto de abandonar estos intentos, porque yo no sé por qué tendrían que ser tan caros, ¿no? Pero digamos, si uno quisiera comprar un kilo de tomates orgánicos, cuesta 5 veces lo que cuesta en el supermercado, ¿no? Y en general, ¿no? La alimentación saludable o las proteínas son muy caras en el Perú, ¿no? Entonces, claro, uno fácilmente puede encontrar papas, arroz, fideos a precios muy, muy bajos que además llenan el estómago y sacian el hambre, pero son dietas desbalanceadas porque no tienen proteínas, ¿no? Hace años tuvimos una experiencia en un centro poblado, muy pobre en la altura de Huaraz, y
íbamos con mi esposa y nos invitaron a una campaña de salud, nos invitaron un ají de gallina. Un ají de gallina riquísimo, pero que tenía 3 hilachas de pollo, claro. El pollo ahí es carísimo, ¿no? O sea, a esas alturas no crían nada. Claro, cuando crían son sus gallinitas, pero que las guardan para las fiestas, pero para el día a día realmente no. Sus fuentes de proteínas son escasas y caras, ¿no? Hay una pregunta para Lena, creo, ¿no? Que dice que Latin MH busca influenciar las decisiones gubernamentales acerca del presupuesto y protocolos para la prevención de enfermedades crónicas y enfermedades mentales. ¿Cuál es el alcance del estudio? Si tienen entre sus objetivos trabajar con policy makers. Yo creo que Lena está respondiendo a esa pregunta. Ese es un tema, ¿no? Porque a veces podemos, quienes trabajamos en campo, quienes somos clínicos o quienes trabajamos en investigación, podemos tener las mejores, y ese es un problema que tenemos, que a veces no tenemos acceso, no tenemos eh, forma de que nuestras observaciones o nuestra investigación se generalice. Y la única forma es a través de estos policymakers, de los que nos regulan la salud en el Perú, en nuestro caso, ¿no? Sería una esperanza realmente, como dice Elena, de que pudiéramos haber una conexión entre la academia, la investigación y los gestores y quienes toman decisiones, para que estas decisiones sean basadas en la evidencia que vamos generando y se tengan en cuenta los problemas, cómo están saliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta información, divulgarla, generalizarla y que se asuma que este es un problema realmente para incluso para el futuro del sistema de salud, ¿no? Imagínense que todas estas personas que están acumulando diabetes, que la mitad nomás de cada algunos años caen en insuficiencia renal porque no tuvieron control de sus enfermedades, la sobrecarga para el sistema de salud va a ser impactante, va a ser terrible, ¿no? Un sistema de salud del Perú que ahora ya está desbordado, que no hay suficientes centros de diálisis, y imagínense que multipliquemos por 5 o por 10 el número de pacientes que tengan que recibir soporte dialítico, podríamos estar hablando de un desastre para la salud pública, ¿no? Sí, pues sí, de acuerdo con Lena, que deberíamos buscar las formas de comunicarnos y vincular la academia y la práctica con los decisores en salud, ¿no? Yo creo que, bueno, en realidad está desbordada la consulta, pero imagínense que lo que decía, ¿no? Si estos pacientes con diabetes por la depresión están perdiendo oportunidades de conservar, de preservar su funcionamiento vascular de sus arterias, estamos cuidando sus riñones, cuidando sus ojos, evitando que, o sea, el objetivo de la diabetes es que el paciente no tenga infarto, que no tenga insuficiencia renal, que no reciba amputaciones, que no reciba, que no pierdan, que la diabetes no sea una causa de ceguera. Entonces, imaginémonos que si estamos perdiendo esas oportunidades justamente por la depresión, ¿qué va a pasar de acá a 10 años cuando esta gente que no está recibiendo tratamiento para su diabetes empiecen a hacer esas complicaciones? Empiecen a necesitar diálisis, que sean amputaciones, que pierdan la capacidad de tener personas con eh, limitaciones visuales que los inutilice para el campo laboral. Pues la carga para la sociedad y para el sistema de salud va a ser infinitamente más grande de lo que es ahora, ¿no? Y ahí sí no solo va a estar desbordado, sino que va a estar completamente desfinanciado y sin posibilidad, además de poder suplir ese requerimiento, ¿no? Digamos, optimistamente podríamos proyectarnos a que la economía peruana va a mejorar
pero no mejorar tanto como para soportar 10 veces el número de diálisis que tiene que soportar en este momento, o toda esta pérdida de fuerza laboral por discapacidad visual o por o discapacidad motora, por amputaciones. Podría ser realmente un desastre, podría ser que estemos incubando realmente un desastre. O sea, no, yo creo que es momento todavía de alertar que estamos en esta situación y evitar con sobrecargas para la integridad del sistema nacional de salud inclusive, ¿no? Yo creo que sí tiene, nuevamente, yo creo que al final control de diabetes, control metabólico integral y control de depresión, al final, el objetivo final de de estas intervenciones tienen que ser que las personas no tengan, no lleguen a diálisis, ¿no? Que las pacientes no pierdan su visión, que las personas no sean amputadas por la diabetes, ¿no? Porque eso sí sería un desastre, ¿no? Eso sí sería no solo personal, imagínate una persona que pierda amputada por un pie diabético, que tenga diálisis o que tenga ceguera por diabetes, sino que además para el sistema de salud, ¿no? Entonces yo creo que lo que corresponde ahí es apoyarlos, ayudarlos y avanzar hacia un mejor control y mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque finalmente una persona que tiene depresión no tiene buena calidad de vida, ¿no? Entonces hay que ver, que apoyarlo a que supere esa situación para que recobre su calidad de vida. Sí, sí, de acuerdo contigo, pero si no hacemos nada, estaríamos vamos a tener problemas mayores aún, ¿no? Sí, pues pero es educativo, ¿no? Eso que dice Catherine, bueno, buen día, Catherine, es un tema de educación, ¿no? Es un tema que esos pacientes no han logrado asumir lo que significa su enfermedad para su vida, para su calidad de vida actual y para su futuro, ¿no? Eh, claro, pueden tener una vida pseudo normal hasta que se compliquen, ¿no? Y cuando se compliquen es irreversible, ¿no? Y claro, y eso hace que, por ejemplo, en los hospitales veamos personas que ya llegan con neuropatía, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, con dolores, con pérdida de sensibilidad, o con pie diabético, ¿no? Gente que no tenía diagnóstico, no tenía tratamiento para diabetes, viene con pie diabético, y a la primera intervención que hay que hacer es ejecutarlo, ¿no? Entonces, un desastre, pues, ¿no? Claro, hacen su vida pseudo normal, pero salen del hospital amputados y no hay nada que hacer. Y si encima tenemos en cuenta que el sistema tiene limitaciones para atender estos casos, tiene mucho más limitaciones en terapia física, en rehabilitación, en prótesis. Ahí sí prácticamente no hay nada. Entonces la persona amputada va a terminar amputada forever, ¿no? ¿Qué pienso, Catherine? Pienso que lo que están haciendo es incubar un desastre, ¿no? Porque es inexorable que van a tener complicaciones, es inexorable que la van a pasar mal más adelante, ¿no? A ver qué está escribiendo Catherine Luis Miguel Guerra Santín.
Esperando que Luis Miguel que termine de responder. Sí, Catherine, yo creo que lamentablemente se dan ese tipo de circunstancias. Pero yo creo que lo peor que podría pasar para esta persona es que tenga varios especialistas que lo vayan a ver, ¿no? O sea, por un lado el psiquiatra, por el otro lado el endocrinólogo, de repente por ahí surge hipertensión, el cardiólogo también participe. Entonces, yo creo que eso debería ser una de las razones por las cuales se debería dar mayor peso y mayor relevancia a la atención primaria, ¿no? En la cual su médico de cabecera, su médico amigo, el médico con el cual tiene ya una continuidad de tratamiento, pueda ir manejando estas enfermedades, eh, e ir acompañando en este proceso de enfermedad, ¿no? Para no sobrecargar más angustia y más ansiedad. Y claro, y la otra cosa es una cosa que no tenemos en cuenta es que si una persona, por ejemplo, tiene que ir a un hospital por diabetes, por hipertensión y por depresión, son 3 consultas, ¿no? El CIS, por alguna razón de algún iluminado que se le ha ocurrido que el paciente con CIS solo puede tener una consulta al día, cualquier especialidad. Eso significa que tiene que, claro, y si tenemos en cuenta que el paciente tiene que demorarse 2 horas para llegar al hospital, de ida y dos de vuelta, eh, más el tiempo que va a tener que esperar entre hacer su trámite administrativo, su cola para entrar al consultorio, ¿no? Es un día perdido. Y si el paciente vive el día a día y tiene 3 consultas por resolver, una con el endocrinólogo, una con el cardiólogo, una con el psiquiatra, se complica la cosa, ¿no? Porque son 3 días perdidos y 3 días en los cuales no hay ingreso laboral. Entonces, no todos seguramente, los casos más severos van a tener que ir al hospital, pero la mayoría de casos deberían atenderse en su atención primaria, cerca de su casa, con su médico que lo conoce, que lo acompañe y que pueda manejar la diabetes, que pueda manejar la hipertensión, que pueda detectar si está deprimido, ¿no? Esa creo que es una justificación fortísima para que abonemos y para que empujemos un sistema de salud basado en atención primaria como primera línea de contención, ¿no? Sí, en lo que escribe Luis Miguel Aguirre Santín, el que el paciente con pie diabético, qué intervenciones se pueden realizar, y si es una población con mucho más susceptibilidad a problemas de salud mental, si se podría evaluar, por ejemplo, el apoyo familiar. En realidad es más complejo que eso, ¿no? Claro, los pacientes tienen alto riesgo de complicaciones eh, y muchos de ellos se hacen dependientes y claro, y necesitan un cuidador. El problema es quién cuida al cuidador, ¿no? Uno. Dos, quién educa al cuidador, ¿no? En otro aspecto, que es el aspecto de enfermedad cerebrovascular, post-accidente cerebrovascular, sí hemos hecho evaluación de cuidadores y los cuidadores que cuidan a los pacientes, valga la redundancia, a los pacientes con enfermedad cerebrovascular, es gente que tiene severas deficiencias como cuidadores, ¿no? Gente que son acompañantes, pero que no son cuidadores en el sentido formal de que puedan proveer algún tipo de ayuda de manera eficiente.
sino todo lo contrario, ¿no? Que podrían hasta desaconsejar medicación, podrían desalentar la adherencia. Yo creo que es un problema muy, muy complejo, que no lo estamos enfocando y no lo estamos viendo y no tenemos, mm, no sé si la voluntad, pero no tenemos la visión de poder de seleccionar, de hallar a estas personas y, y que sirvan para el beneficio de la persona a cargo como socios estratégicos en ese cuidado, ¿no? Creo que es algo que no estamos viendo y es una oportunidad que estamos perdiendo. Y por otro lado, hay gente que son cuidadores que se enferman por el hecho de ser cuidadores, ¿no? Entonces estamos generando una carga personal, individual a estas personas. Sí, claro, y lo que dice Rocío, ¿no? O sea, si imagínense esta persona que, imagínense ser un trabajador informal que trabaja en el servicio público manejando un vehículo de transporte, que pierde una pierna. Se acabó su vida, ¿no? Se acabó porque esa persona va a tener que reinventarse con las oportunidades que existen. Eh, Bien complicado, ¿no? Y si encima se sostiene de su familia, difícil de siquiera imaginarse una situación tan dramática y que existen, ¿no? Lamentablemente existen y estas situaciones así de dramáticas las tenemos todo el tiempo, ¿no? Sí, pues se pierde empleo, se pierde estudios, se pierde la vida por depresión, ¿no? Yo creo que es un tema sumamente, sumamente importante y que le demos el valor y el peso que tiene para, para poder superarlo, ¿no? Porque sí tiene implicancias, como hemos visto, muy serias para para la vida de las personas, ¿no? Esperemos a Catherine que está escribiendo. No sé si tiene más preguntas, más comentarios.
Yo creo que con relación a cómo veo la comprensión de enfermedades mentales entre mis colegas, yo creo que es un problema en la sociedad, ¿no? En la sociedad no vemos el problema de la salud mental como un problema. Y claro, los médicos no tenemos por qué ser, o sea, sí tendríamos que, pero no somos tan ajenos al problema. Sin embargo, yo sí creo que se está mejorando mucho en el último tiempo, ¿no? En el último tiempo se habla cada vez más de la influencia de las enfermedades mentales y de la persona como un ser eh, no solamente físico, ¿no? Sino que tiene como un ser holístico, un cuerpo y una mente, y que como la mente puede influenciar negativamente en el cuerpo. Yo creo que sí se está avanzando en esa concepción y en ese manejo más holístico. Creo que hay más cabida para la discusión y para una visión más integral de las cosas, ¿no? Yo sí siento que se ha avanzado en los últimos años, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, y creo que también tiene que ver con que uno de entrada rechaza lo que uno no quiere tener, ¿no? O sea, eh, de depresión de repente no tanto, pero en otro tipo de enfermedades mentales que son más invalidantes, eh, la primera reacción va a ser, yo no quiero que esto me pase, ¿no? Si hay un rechazo, creo que es natural, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Rocío, de que hay problemas en la percepción que se tienen de las enfermedades mentales, pero también creo que hay esperanza y también creo que es algo que va mejorando, ¿no? No sé, más comentarios, más preguntas, más de Rocío y Catherine, que sí, pues Catherine, es un problema que tenemos, ¿no? Pero lo que pasa es que todo parte por educación, ¿no? O sea, y claro, sin educación básica no va a haber educación para la salud también, ¿no? Entonces, si queremos que el Perú y nuestros países cambien, tenemos que invertir decididamente en educación y en que estos sean temas importantes. eh, y la otra cosa es ponernos en los pies de esta gente, ¿no? O sea, esa persona sabe Dios cuántas experiencias negativas con personal de salud han tenido en sus vidas, cuando los asumen como pérdida de tiempo, como aves de mal agüero. Claro, muchas veces por desconocimiento, por desinformación, porque los médicos no hablamos con los pacientes.
¿no? Se tergiversan mensajes, se hacen interpretaciones a veces poco justas con la intervención del personal de salud. Es un tema bien complejo, ¿no? Es un tema bien complejo y claro, ustedes están viendo, las consecuencias de todo lo mal que se ha hecho previamente, pero creo que finalmente también esta gente si va a ir avanzando en el tiempo y van a ir mejorando y claro, ustedes son una nueva generación de los cuales tenemos mucha esperanza y que seguramente van a cambiar esta situación, ¿no? Bueno, señores, ¿alguna pregunta más, algún comentario? Creo que ya estamos con la hora ahí encima, ¿no? Pasamos un poquito de la una hora prevista. Entonces, si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario, por favor, que haga. No queremos tomar tiempo demasiado del doctor Germán y ya le agradezco acá muchísimo por su disponibilidad de estar con nosotros, de compartir su pesquisa, sus conocimientos y por estar ahí para contestar tantas, ¿no? Tantas dudas y inquietaciones de nosotros, ¿no? Entonces, No, ¿alguien más? muchas gracias, Mariana. No, de nada, gracias a usted. ¿Alguien más gustaría decir algo? Si no, ahí doy la palabra al señor, al doctor Germán para que finalice. Bueno, les agradezco la atención, les agradezco el interés. Están los datos de mis contactos. Estaré encantado de recibir sus correos o preguntas o colaborar en algún tema de investigación que fuera que pudiera salir también. Les agradezco a ustedes por estar ahí. Muchas gracias. Creo que hay gente que está escribiendo todavía. Bueno, agradezco a ustedes también por la asistencia, por traer ahí cuestiones, dudas y estar con nosotros hasta ahora, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿ah? De verdad, muchas gracias. Encerrar la reunión acá, ¿no? Y ya les aviso que después por correo enviamos los certificados y subimos al canal de YouTube la grabación de esta clase. Muchas gracias. Gracias.